Mientras los misiles siguen cayendo sobre Irán y Oriente Medio, quizás la pregunta más importante no sea quién está ganando esta guerra, sino por qué Irán se niega a perder, incluso después de miles de ataques aéreos, incluso después de pérdidas devastadoras, incluso enfrentándose al poder militar combinado de Estados Unidos e Israel, Irán no se retira. Hola y bienvenidos. En este episodio analizamos la razón más inquietante por la que Irán no se rinde y por qué esta guerra podría no decidirse únicamente en el campo de batalla, sino en algo mucho más grande, la economía mundial. Porque la verdadera fuente de poder de Irán en este momento puede no estar en sus tanques, ni en sus misiles, ni siquiera en su ejército. Puede estar en una franja estrecha de agua que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo. El Estrecho de Hormuz, un punto geográfico pequeño en el mapa, pero gigantesco en importancia. Un cuello de botella por el que circula una parte crucial del petróleo y del gas que alimentan la economía global. Y precisamente por eso podría ser el arma más poderosa que Irán todavía conserva. Ahora mismo Irán está golpeado, pero no derrotado. Según diversos informes, miles de objetivos han sido alcanzados por ataques estadounidenses e israelíes, bases militares, infraestructuras estratégicas, centros de mando, comandantes eliminados, instalaciones dañadas, liderazgos golpeados, y aún así Irán no da señales de capitulación. De hecho, parece dispuesto a intensificar el conflicto. La pregunta es, ¿por qué? Porque Irán no está intentando ganar una guerra convencional, no está jugando bajo las reglas tradicionales de superioridad aérea, control territorial o dominio militar absoluto. Está jugando un juego completamente distinto, un juego en el que el verdadero campo de batalla no es solo el cielo de Oriente Medio, sino los mercados energéticos, las rutas marítimas, el precio del petróleo, la inflación global y la presión política que todo eso puede generar sobre las grandes potencias. En otras palabras, Irán sabe que quizá no pueda derrotar militarmente a Estados Unidos e Israel, pero también cree que puede hacer que esta guerra sea tan costosa, tan inestable y tan económicamente dolorosa, que sus enemigos se vean obligados a reconsiderar cuánto tiempo están dispuestos a continuarla. Y ahí es donde entra el Estrecho de Hormuz. Para entender por qué este lugar importa tanto, hay que entender su papel en la economía mundial. A través de este paso marítimo transita una enorme porción del suministro energético global. Cada día, buques petroleros transportan millones de barriles de crudo y gas natural licuado desde los países del Golfo hacia Asia, Europa y otros mercados. Eso significa que cualquier interrupción, incluso parcial, tiene un efecto inmediato. No hace falta cerrar completamente el estrecho para provocar pánico. No hace falta hundir decenas de barcos. Basta con elevar el riesgo. Basta con generar incertidumbre. Basta con hacer que las compañías navieras teman cruzarlo y que las aseguradoras disparen sus tarifas. Y en una economía global tan sensible como la actual, eso es suficiente para que tiemblen los mercados. Eso es exactamente lo que convierte la geografía en poder. Irán entiende que, aunque esté militarmente en desventaja, todavía puede usar su ubicación para transformar esa desventaja en una herramienta de presión internacional. Es una estrategia fría, calculada y peligrosa, porque en vez de responder únicamente con fuerza militar, Irán puede responder con dolor económico. Y ese dolor no se queda dentro de la región, se expande. En cuanto el tráfico por el Estrecho de Hormuz se ve amenazado o restringido, los mercados reaccionan. Suben los precios del petróleo, se encarecen los combustibles, aumentan los costos del transporte marítimo, se interrumpen cadenas de suministro, suben las primas de seguros y lo que parecía un conflicto regional empieza a convertirse en un problema global. De repente, esta ya no es solo una guerra entre estados y ejércitos, es una crisis que puede llegar al bolsillo de millones de personas a miles de kilómetros del frente. Y eso, desde la perspectiva iraní, tiene valor estratégico, porque si el costo de la guerra se vuelve insoportable para los mercados, para los gobiernos occidentales y para sus aliados, entonces la presión para frenar la confrontación aumenta.
Eso explica por qué Irán no está pensando únicamente en sobrevivir militarmente, está intentando alterar la ecuación de la guerra. No necesita necesariamente ganar en el sentido clásico, solo necesita evitar perder rápido y elevar el precio del conflicto hasta un nivel políticamente insostenible para sus adversarios. Pero el problema es que Washington tampoco parece dispuesto a retroceder. Estados Unidos ha dejado claro que no aceptará una interrupción prolongada del tráfico marítimo en una de las arterias energéticas más importantes del planeta. Eso significa más presión militar, más patrullas navales, más despliegues en la región, más operaciones para proteger rutas comerciales y posiblemente más ataques destinados a debilitar la capacidad iraní de amenazar el estrecho. Sin embargo, reabrir o asegurar completamente el estrecho de Hormuz no es una tarea sencilla. No se trata solo de enviar barcos, se trata de neutralizar posiciones hostiles, prevenir sabotajes, escoltar petroleros, gestionar riesgos de minas, drones, misiles costeros y ataques indirectos. Y cada uno de esos pasos aumenta la posibilidad de una confrontación más amplia. Ese es el gran peligro, porque cuanto más intenta una parte imponer control, más incentivos tiene la otra para demostrar que todavía puede desestabilizar la zona. Y así, una guerra ya peligrosa puede transformarse en algo mucho peor, una escalada internacional de gran escala. Ahora bien, hay otro punto clave que ayuda a explicar por qué Irán no quiere negociar en este momento. Desde su perspectiva, aceptar un alto el fuego sin condiciones sólidas podría ser un error fatal. Irán parece haber aprendido de conflictos anteriores que detenerse demasiado pronto no siempre trae seguridad. A veces simplemente da tiempo al adversario para reorganizarse, rearmarse y atacar de nuevo en mejores condiciones. Por eso, en esta ocasión, Teherán no parece interesado en una pausa temporal sin garantías reales. Lo que querría, según esa lógica, serían compromisos mucho más profundos, garantías de seguridad, ausencia de futuros ataques, compensaciones por daños y condiciones que le permitan evitar quedar expuesto de nuevo. Y sin eso, cualquier oferta diplomática parece insuficiente. Aquí es donde entran los mediadores regionales. Países como Qatar y Omán han intentado en distintas ocasiones abrir canales de diálogo y reducir tensiones. Su cálculo es claro, incluso una campaña militar masiva puede no ser suficiente para provocar un colapso rápido del régimen iraní y mientras tanto el riesgo para toda la región no deja de crecer. Pero esas gestiones diplomáticas chocan con una realidad brutal. Irán insiste en que no habrá conversaciones serias mientras continúen los ataques. Y del otro lado, sus adversarios creen que detener la presión militar demasiado pronto podría fortalecer a Teherán. Ese bloqueo ha congelado la diplomacia. Y mientras los gobiernos calculan costos y ventajas, el costo humano sigue aumentando. Detrás de cada análisis geopolítico hay personas, familias desplazadas, barrios destruidos, infraestructuras civiles dañadas, niños atrapados en medio del conflicto, comunidades enteras viviendo con miedo constante. Ese es el lado de la guerra que a menudo queda sepultado bajo los mapas, las cifras y los titulares. Y aún dentro del propio liderazgo iraní debe existir una preocupación real. Aunque esta estrategia de presión económica pueda darles una ventaja táctica a corto plazo, el precio a largo plazo podría ser devastador, porque incluso si logran resistir, el daño acumulado puede dejar al país enfrentando años de reconstrucción, aislamiento económico, debilitamiento institucional y una sociedad profundamente golpeada. Entonces, ¿hacia dónde conduce todo esto? La respuesta honesta es hacia un escenario extremadamente incierto. Por ahora, el impacto económico sobre Estados Unidos y Europa podría parecer contenido o moderado, pero eso puede cambiar muy rápido. Si el estrecho de Hormuz sigue bajo amenaza o con tráfico restringido durante más tiempo, los efectos podrían multiplicarse. Más presión sobre los precios de la energía, más inflación, más tensión en el comercio internacional, más nerviosismo financiero.
y una nueva ola de inestabilidad global. Y si además Estados Unidos decide intervenir con más fuerza para garantizar la apertura del estrecho, el riesgo de una confrontación directa y mucho más amplia crecería todavía más. Esa es la verdadera dimensión de esta crisis. No estamos viendo solo una guerra local, estamos viendo una lucha por alterar el costo global del conflicto. Una lucha en la que una potencia regional golpeada intenta usar el punto más vulnerable del sistema económico internacional como palanca de supervivencia. Y por eso la verdad más inquietante puede ser esta. Irán no está luchando para ganar la guerra en el sentido tradicional. Está luchando para cambiar las reglas de lo que significa perder. Está intentando hacer la guerra tan cara, tan dolorosa y tan disruptiva para el resto del mundo que incluso las potencias más fuertes se vean obligadas a replantearse hasta dónde quieren llegar, porque mientras Irán conserve influencia sobre el estrecho de Hormuz, todavía conserva algo más poderoso que muchas armas convencionales. Conserva la capacidad de afectar el pulso económico del planeta. Y esa precisamente puede ser la razón por la que, a pesar de todo, Irán se niega a rendirse. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el estrecho de Hormuz es realmente la carta más poderosa de Irán? ¿O piensas que esta estrategia solo hará que el conflicto sea todavía más peligroso para todos? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha parecido interesante este análisis, suscríbete a Noticias Rojo Vivo para más episodios donde desentrañamos las fuerzas ocultas detrás de las noticias que cambian el mundo.